Con un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Para la muestra, este botón. La Cámara de Representantes, bueno, no el Pleno de la Cámara, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley de reforma pensional. Entonces, miren ustedes, el Ejecutivo, en cabeza del presidente de la República, presenta una iniciativa, la radica en el Congreso y es esa, la de cambiar, la de reformar nuestro sistema pensional. Y primero pasa por el Senado de la República, se aprobó en dos debates y ahora pasa a la Cámara de Representantes y se aprueba en un primer debate. Ya viene luego la plenaria. Entonces esto es una muestra de que lo político y lo administrativo tiene que ver con, miren esto, las pensiones de tantas personas en Colombia. Entonces, muy satisfecho está el gobierno nacional por esta aprobación. Una votación de 17 votos contra 3 votos. Vuelvo a decir, en la Cámara, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Se queda en 2.3 el umbral de los salarios mínimos hasta el cual hay obligación de cotizar en Colpensiones. Y todo lo otro que para el gobierno nacional son bondades. Bondades como nos lo plantea acá el ministro del Interior, quien dice que esa es una de las razones por las cuales, pese a los tantos inconvenientes que tienen las reformas propuestas por el presidente Gustavo Petro, esta va pasando, va caminando. Aquí está Luis Fernando Velasco, el ministro del Interior. La bondad del proyecto, un proyecto que va a sacar a 3 millones de adultos mayores de la pobreza extrema, un proyecto que concentra los subsidios que hoy se dan a altísimas pensiones de unos pocos privilegiados y se las entrega a los pensionados de menos de 2.3 salarios mínimos mensuales. Un proyecto que abre las posibilidades para que mujeres que tengan hijos se puedan pensionar mucho más temprano. Un proyecto que permite que las personas que han hecho un esfuerzo durante muchas semanas de cotizaciones y no tienen la posibilidad de pensionarse, reciban un ingreso importante el resto de su vida. Un proyecto que se defendió por sus propias bondades. Bueno, y lo político no solamente pues nos interesa a nosotros, que es la invitación que yo estoy haciendo permanentemente a que no lo soslayemos, sino que lo político está metido incluso en estos temas que son del interés general. Cuando va una iniciativa como estas o como la reforma a la salud o la reforma laboral o la reforma a la educación, cualquiera de estas reformas propuestas por el gobierno de Gustavo Petro, allí en el Congreso de la República pues hay una puja que es de tipo político. La oposición que encabeza Centro Democrático, que la secunda Cambio Radical, que tiene también, no obstante ser independiente, al Partido Conservador ahí muy opuesto a estas reformas, pues tienen, vuelvo a decir, ahí en estos partidos una intención política, no quieren dejarle pasar al presidente Gustavo Petro esta iniciativa o cualquiera de las demás ya mencionadas. Y entonces lo político tiene que ver hasta con lo judicial. Entonces, imagínate, el Ejecutivo, el Legislativo y ahora vamos a la rama del Poder Judicial, porque Olmedo López, quien fue director de la UNGRED y quien ha confesado que sí tuvo que ver con actos de corrupción en la UNGRED, está haciendo señalamientos que están aprovechando los de la oposición. Señalamientos que incluso tienen a Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, como uno de los objetivos de esos señalamientos. Sobre esto precisamente, ¿qué dice Luis Fernando Velasco? Yo estoy esperando que el ladrón de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres vaya a la Fiscalía, presente sus acusaciones, señale las fechas en donde supuestamente se hicieron ese tipo de complots para esquilmar al Estado colombiano, y en ese momento entrará conmigo en un debate judicial, porque no tengo el menor temor para enfrentarlo. No me asusta el ladrón de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Cuando él dice el ladrón de la Unidad de Gestión de Riesgos es Olmedo López,
quien les recuerdo pues ha estado involucrado en este escándalo y que ha señalado no solamente al ministro del Interior, sino que ha dicho que el presidente del Congreso, del Senado de la República y el presidente de la Cámara recibieron dineros, 3.000 y 1.000 millones de pesos respectivamente, supuestamente para apoyar las reformas que está poniendo ahí en la discusión de los congresistas el presidente Gustavo Petro. Lo extraño es que, por ejemplo, el presidente del Senado, Name, se ha opuesto y ha, según los que defienden las iniciativas del presidente Gustavo Petro, ha hecho jugaditas para evitar que haya desarrollo de los debates y se puedan por lo menos discutir, y que es lo que espera, por supuesto, quienes apoyan al presidente Gustavo Petro, aprobar estas reformas, como ha pasado con la reforma pensional. Esto tiene mucho que ver con el lawfare, que es una forma de utilizar en política la justicia. ¿Para qué? Para hacer ataques hacia, en este caso, el presidente de la República, o utilizar a Olmedo López para hacer ataques judiciales a, en este caso, al ministro del Interior. Entonces, todo un enredo, pero vale la pena que ustedes lo entiendan para que no se dejen enredar después, no se dejen manipular. Bueno, sobre eso precisamente que dice el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Entendamos, en el fondo hay unos sectores de interés que quieren que las reformas no salgan. Y una manera inteligente de tratar de que no salgan es tratar de juntar peras con manzanas. No, señor. Hay una acusación de un ladrón que se quiere robar la plata, se quiere volar y está pidiendo desde hace un mes inmunidad. Ustedes lo han escuchado. No ha aportado una sola prueba. Cuando aparte las pruebas, yo enfrentaré las pruebas. Yo entiendo que en este momento hay un debate político y aquí lo estoy dando, pero estoy esperando con ansia el debate judicial probatorio, porque como yo sé que lo que dice Olmedo es completamente falso, ahí se demostrará. Si ven, debate político ahí en el Congreso de la República para aprobar o no la reforma, en este caso la pensional, que ya ha pasado 3 debates, 2 en el Senado, 1 en la Cámara de Representantes y vamos para el 4º y último en la Cámara de Representantes. Pero miren, el debate es también judicial, que es lo que está esperando el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para enfrentar, que eso es lo más importante, enfrentar las pruebas que tienen en contra y él, por supuesto, aportar las pruebas a favor. Será la justicia la que lo defina. Mientras tanto, es lawfare, utilización a veces abusiva de la justicia para ensuciar y para ganar créditos y para desprestigiar a sectores políticos, en este caso al ministro del Interior. Un corte para mensajes y ya regresamos. En Sabaneta, la seguridad y el orden son el ADN de nuestra gestión. Durante nuestro gobierno hemos destacado la importancia de mantener un entorno seguro y ordenado para todos. Trabajamos incansablemente para garantizar tu tranquilidad y bienestar. No te preocupes, en nuestra ciudad puedes confiar en que tu seguridad está en las mejores manos. Secretaría de Seguridad. 207 cámaras que sirven para monitorear constantemente distintos sectores de la ciudad. Implementamos la campaña Equidad de Género por la seguridad de las mujeres en el transporte público. Secretaría de Gobierno. Aumentamos en un 40% el presupuesto designado para la mesa de víctimas. Realizamos 2.207 acciones de operatividad con los gestores de espacio público las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El presidente de la República, pues con toda la cúpula militar y de policía, estuvo en Morales, Cauca, donde en días pasados el Estado Central Mayor, o Mayor Central mejor, de las FARC, miren como ustedes están viendo ahí, hizo un ataque aleve, porque es la población civil la que sufre la suerte de este tipo de ataques.
Esto ocurrió en el suroccidente del país, en Morales, Cauca, ya les dije. Allá estuvo haciendo un consejo de seguridad. Él, bueno, lo visitó primero y luego se fue a la capital del Cauca, a Popayán, a hacer el consejo de seguridad con el ministro de Defensa y, como lo dije hace un instante, con la cúpula militar y la policía, pues para ver, poner sobre la mesa lo que el país le está pidiendo es cómo hacemos para evitar, en medio de un contexto que busca la paz total, esto que es absolutamente lamentable, porque lo que pasa es que se desprestigia mucho el proyecto de paz total con estos ataques que están haciendo algunos de los actores armados que supuestamente deben entrar en ese proceso de paz total. Entonces, el presidente dijo una cosa muy clara al terminar el Consejo de Seguridad allá en Popayán, después de haber visitado a Morales, como lo acabamos de ver. Si el Estado Mayor Central, allá, el del suroccidente de Colombia, no demuestra que está de verdad convencido de que puede ser parte del proceso de paz total, si además no desmonta sus economías ilegales, entonces con ellos no habrá diálogo y con ellos no habrá cese al fuego, que es uno de los aportes que ha venido haciendo el gobierno nacional, es cese al fuego con grupos armados, precisamente como para mostrar su buena voluntad. En fin, Alexander López, quien es el director del Departamento Nacional de la Prosperidad, ¿qué nos dice después de esta visita a Morales, Cauca? La orientación que ha dado nuestro presidente a las fuerzas militares es garantizar y proteger la vida de nuestro pueblo. Y en esa ruta también avanzamos. Entendemos que hay seres que quieren destruir nuestro pueblo, que quieren destruir nuestra patria. Y a esos colombianos que insisten en la guerra, que insisten en el terrorismo, pues nuestro gobierno también les responde con autoridad y les responde también con fortaleza como tiene que ser. Mantenemos nuestra decisión de paz, de diálogo y de construcción de una salida definitiva a esta barbarie que nos han impuesto por tantos años. Y entonces, nuestro pueblo caucano, nuestro pueblo del municipio de Morales que vivió esta tragedia, pues debe saber que nuestro presidente ha orientado no solamente una acción integral de intervención social aquí en el departamento del Cauca, pero también una acción por parte de nuestro gobierno, nuestras fuerzas militares, para enfrentar sin vacilación a quienes le apuestan a la guerra y le apuestan al terror. Esto fue en el suroccidente de Colombia. Mientras tanto, en el noroccidente de Colombia, en el departamento de Antioquia, específicamente en Remedios, ya nordeste al interior del departamento, las disidencias de las FARC con el ELN se enfrentan por este tema de querer ser los dueños de las rentas ilegales con el Clan del Golfo, que ayer les explicaba es el Ejército Gaitanista de Colombia, EGC, así lo quieren llamar sus jefes, para que no sean confundidos con paramilitares o neoparamilitares. En todo caso, es muy reconocido como Clan del Golfo. Ahí hubo entre ellos una escaramuza fuerte que afectó mucho a los habitantes de la vereda Plaza Nueva de Remedios. Hasta allá se desplazó el gobernador Andrés Julián Rendón para hacer presencia y hacerle sentir a los habitantes de Remedios que la institucionalidad está con ellos. Aquí está el gobernador Andrés Julián Rendón e imágenes de la visita. Tenemos la ilusión que estas tropas desembarquen muy rápidamente en la vereda Plaza Nueva para garantizarle la tranquilidad a los pobladores antioqueños que allí residen. Desde aquí mismo se va a activar por cuenta de la 14ª Brigada y de un oficial de operaciones de la Policía de Antioquia, un puesto adelantado de mando que conjuntamente con Fiscalía permita sostener una operación para neutralizar la situación de inseguridad, de alteración de orden público que se ha venido registrando. Ojalá
muy prontamente podamos decir que fruto de estas acciones le devolvimos la tranquilidad a los pobladores del nordeste de Antioquia. Aquí van nuestros soldados, honor y reconocimiento para ellos por el sacrificio, por el trabajo que hacen en favor de todos los colombianos. Es importante eso, la presencia institucional y pues la primera autoridad del departamento encarando, mostrando la cara, si se quiere, y acompañando a la fuerza pública, a los soldados. Ese gesto de el saludo, ¿sí? Puede ser muy protocolario, sí, puede ser muy de imagen, muy para la fotografía, pero en el fondo un soldado de esos que se la pasa mucho tiempo metido en el monte, mucho tiempo metido en la selva, se siente muy bien, se siente muy estimulado con el apretón de mano de la primera autoridad del departamento, que al mismo tiempo es el comandante de las fuerzas del orden en Antioquia. Entonces, esto no es solamente para la fotografía, aunque también eso genera réditos políticos, la gente lo aplaude, pero sobre todo es un buen gesto porque es que desplazarse a regiones tan peligrosas como esta, por ejemplo, vuelvo y digo, se amerita un gran esfuerzo. Entonces, por eso dice Andrés Julián Rendón que decide establecer un puesto de operaciones que él mismo instala, comandado por la 14ª Brigada del Ejército, en colaboración con la Policía Antioquia, ahí en esta vereda del municipio de Remedios. Y se van a quedar allá, haciendo además inteligencia, que eso es lo que le falta muchas veces a la policía, haciendo inteligencia para poder adelantarse a las acciones de la delincuencia, con investigación judicial, con la fiscalía ahí presente además. En fin, una buena decisión que además agradecen las autoridades locales de Remedios. David León es el secretario de gobierno de este municipio del nordeste antioqueño. Lo agradece, por supuesto. Como un apoyo fundamental en estos momentos, de verdad que necesitamos el apoyo del gobernador. Gracias por venir. Es fundamental que la comunidad se dé cuenta que el alcalde, que la administración municipal no está sola. Estamos pasando por momentos muy difíciles. La zona rural de Remedio tiene muchos problemas con estos grupos armados ilegales y el apoyo es fundamental. Las instituciones nos rodean y eso está muy bien y estoy seguro que la comunidad va a sentir ese apoyo por parte de la gobernación. Lo que pasó en Plaza Nueva fueron combates entre Clan del Golfo, disidencias de FARC y ELN, ¿cierto? Ya la Cruz Roja está llegando al sitio, igual el Ejército. Esperemos a ver qué reporte nos dan de la cantidad de personas fallecidas en ese sector. Entonces, lo mismo que decía yo del estímulo a la fuerza pública es también estímulo para las autoridades. El alcalde de Remedios, el secretario de gobierno de Remedios, las autoridades en general de Remedios, las civiles, no solamente las de policía y las militares, que ya lo mencioné, sino las civiles se sienten muy estimulados y muy tranquilos, pero especialmente la comunidad. La comunidad dice, no estamos solos. Entonces, muy importante, entonces voy a insistir en ello, no es solamente para la fotografía, sino que eso tiene su impacto. Y si además se instala allí un puesto de mando con operaciones para que reaccionen efectivamente y oportunamente, pero además con la Fiscalía, con la Policía Judicial, para que hagan inteligencia, esto hay que aplaudirlo. Hay que felicitar entonces al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por eso que está haciendo Remedios, como lo está haciendo también el presidente de la República, Gustavo Petro, en algunos sectores o regiones del país, como el suroeste, allá en el Cauca, donde se hizo también presente en el municipio de Morales, porque eso da moral a la fuerza pública, a las autoridades civiles y a la comunidad en general. Y ello, por ahí derecho, empieza a alejar ese ruido que se genera en torno a comentarios como el que hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez en estos días de la fuerza pública tiene que actuar, invito a la fuerza pública a actuar, que a muchos les sonó como a incitación a golpe de Estado, porque en efecto el presidente sí está actuando. Muy bien, hagamos un corte para mensajes, ya regresamos.
Yo pensaba que los taxistas ya se habían tranquilizado con las plataformas, como Uber, por ejemplo. Yo estaba convencido de ello, pero no. Ellos siguen alerta y siguen muy afectados, dicen, con las plataformas como Uber, que es la más conocida, y Didi es otra. ¿Por qué? Ellos dicen que no les están permitiendo trabajar como debe ser, mejor dicho, con las utilidades necesarias, porque además ellos ponen todo. Están poniendo ese patrimonio tan grande que es un taxi, que además tiene que estar muy bien respaldado legalmente, con todas las pólizas, que cuestan mucho dinero, mientras los conductores de plataforma no responden con nada, o sea, no les cuesta nada. Si hay un accidente como el que ocurrió esta semana ahí en la 10 de Medellín frente a Vizcaya, en el que se vio un taxista o un taxi involucrado, el pasajero o la pasajera que la vimos chorreando sangre, cuenta tranquilamente con el respaldo de la empresa de transporte individual de pasajeros. Un conductor de plataforma no tiene cómo responder. Entonces, por eso están invitando a una protesta, a una manifestación, a una movilización el próximo 29 de octubre. Aquí está Patricio Gaviria, quien es abogado especialista en transporte y tránsito, explicando las razones. Es contra el gobierno nacional. Y claro está, no faltaría más también contra el gobierno local. Contra el gobierno nacional porque ha sido una negligencia de este gobierno y de los anteriores, no contra la ilegalidad del transporte, empezando por los vehículos particulares, tipo moto y tipo carro, que no únicamente han desplazado la legalidad del transporte, sino que han sido generadores de contaminación, generadores de violencia y generadores de mucha accidentalidad que conlleva a que haya una alta congestión en la red hospitalaria y que luego seamos todos los colombianos que tengamos que asumir todo ese costo a través de la ADRES con nuestros propios recursos. Están bravos, así que esa movilización del 29 de octubre, próxima semana, perdón, octubre no, mayo, próxima semana, va a ser grande en todo el Valle de Aburrá. Por eso usted debe saber que ese 29 de mayo, ojalá, si no tienen necesidad de salir, no salgan porque las vías van a estar congestionadas. Bueno, hay que entenderlos. Ya vio las razones Patricio Gaviria. Así que yo simplemente les aporto porque hasta creo que tienen cierta razón. Veamos la invitación que hacen. Y aunque también le concedo la razón a cada uno de los conductores de plataforma, porque ellos también tienen derecho al trabajo, porque ellos tienen derecho a la igualdad y eso es constitucional, pues entonces hay que regularlo. Aquí se necesita voluntad política para que haya regulación. Por eso la protesta es contra el Ministerio de Transporte, pero también contra las alcaldías, la alcaldía de Medellín y las demás alcaldías, porque tienen que aportar en la regulación para que todos puedan. Eso es muy sencillo. Si hay manejo responsable, controlado y regulado, todos pueden. Muchas gracias. Chao.